Partamos diciendo la aplicación de esta, ¿listo? Es fundamental para el estudio y desarrollo de nuevos materiales que nos facilitan en la vida diaria, razón por la cual esta asignatura siempre influye en la vida de todo ser humano. Recordemos que la geometría analítica la encontramos en todas partes, en el contorno, ¿listo? La geometría analítica estudia las figuras geométricas utilizando un sistema de coordenadas y resuelve los problemas geométricos por métodos algebraicos, donde las coordenadas se representan por grupos numéricos y las figuras por ecuaciones. ¿Listo? ¿Qué es lo que tú debes recordar? Recordemos que la geometría analítica es la parte de las matemáticas que establece una conexión entre el álgebra y la geometría euclidiana, y en la cual se estudian figuras referidas a un sistema de coordenadas. Entonces recordemos que René Descartes es considerado el creador de la geometría analítica. Vamos a ver un ejemplo súper sencillo que tiene que ver como la base de la geometría analítica. Es ubicación en el plano cartesiano, ubicar puntos de coordenadas x, y en el plano cartesiano. Miremos los recuadros y tenemos lo siguiente. Ubiquemos el punto 4,3, 4 en el eje x y 3 en el eje y. Menos 1,5, menos 1 en el eje x y 5 en el eje y. Tendríamos menos 3, menos 2, menos 3 en el eje x y menos 2 en el eje y. Si miran lo básico que es ubicar puntos en el plano cartesiano, siempre y cuando entendamos que el primer término hace referencia al eje x y el segundo término hace referencia al eje y. ¿Listo? Existe una fórmula fundamental dentro del cálculo numérico, en este caso en lo que refiere a geometría analítica. Esto es la distancia entre dos puntos. Recordemos que la distancia entre P y Q, supongamos que P y Q son dos puntos. La distancia entre ellos dos elevado al cuadrado es igual a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. ¿Qué quiere decir x2 menos x1? Son las componentes, en este caso la diferencia de las componentes del punto P y del punto Q. ¿Listo? Para despejar tendríamos que la distancia entre P y Q sería la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Esta fórmula es súper fundamental dentro del cálculo numérico. Observemos lo siguiente. Si los puntos están en la misma vertical o en la misma horizontal, uno de los dos sumandos de la fórmula vale 0, pero el resultado sigue siendo cierto. ¿Qué quiere decir con eso? Si yo tengo un punto que está ubicado sobre el eje x, ese punto vale en x, pero en y vale 0. Repito, si yo tengo un punto ubicado en el eje x, ese punto valdría x, pero en y vale 0 porque no hay avance en el eje y. Del otro lado si yo tengo un punto ubicado en el eje y, o sea sobre el eje y, en y tiene su valor, pero en x vale 0 porque está recostado en el eje y. Entonces es súper importante que tengan claro eso cuando están los puntos en la posición del eje X o del eje Y. Además de permitirnos obtener la distancia entre dos puntos, nos capacita para solucionar entre otros los siguientes problemas. Observemos la gráfica y miremos. Si ustedes quieren buscar la distancia entre A y B, únicamente utilizan la fórmula que miramos, distancia entre dos puntos, como la raíz cuadrada de la diferencia al cuadrado de los componentes. ¿Listo? Esta fórmula es una de las más importantes dentro del cálculo numérico del plano cartesiano. Otra aplicación que podemos ver según la fórmula anterior es que esta fórmula me permite determinar el perímetro de un triángulo o de algunas otras figuras geométricas. Entonces, si ustedes miran la primera figura, eso representa un hexágono, la segunda figura es un triángulo equilátero y la tercera figura es un cuadrado. La fórmula me permite identificar cuándo sería cuadrado. Recuerden que un cuadrado lados iguales, un triángulo equilátero tiene lados iguales
y un hexágono también tiene lados iguales, o sea que la distancia de punto a punto de la figura, en este caso vértices, tienen que darme lo mismo. Además de eso, podemos comprobar que en un triángulo es rectángulo siempre y cuando, si yo utilizo el teorema de Pitágoras, las distancias obtenidas al verificar que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Cómo entender esta aplicación de la fórmula de distancias? Que si yo calculo la distancia del cateto B, como se muestra en la figura, y calculo la distancia del cateto C, como se muestra en la figura, esto va a ser igual, en este caso, a la distancia A, pero en términos cuadrados. ¿Qué quiere decir con eso? Que debe cumplirse el teorema de Pitágoras para que el triángulo sea rectángulo, o sea, A al cuadrado, que sería hipotenusa al cuadrado, igual a B al cuadrado más C al cuadrado, o sea, la suma de los dos catetos elevados al cuadrado. Además, podemos comprobar cuando un triángulo es isósceles. En este caso es isósceles siempre y cuando dos de las distancias obtenidas sean iguales. Entonces miren de sencillo como lo muestra la imagen, en este caso la parte del video. Mira que el lado AB debe ser igual al lado BC para que el triángulo sea isósceles, o sea, dos de sus lados deben ser iguales para que el triángulo sea isósceles, y lo podemos comprobar utilizando la fórmula de la distancia. Además, podemos comprobar que un triángulo es equilátero si sus tres lados son iguales, como lo había mencionado anteriormente. Vamos a ver algo para tener en cuenta, ¿listo? Es importante que ustedes entiendan los conceptos que deben tener en cuenta y poder resolver los problemas. Para resolver un problema, y de ser posible, se recomienda en todos los casos graficar los datos disponibles antes de realizar cualquier operación. Es importante que ustedes grafiquen antes de hacer la operación. Veamos un ejemplo. Encontrar la distancia entre los puntos P de coordenadas 3,5 y Q de coordenadas menos 1,6. Cuando yo les indiqué la fórmula de distancia, hablábamos del punto P y del punto Q. Miren que estos dos puntos tienen coordenadas en X y en Y. Recuerden que el primer término es en X y el segundo término es en Y. ¿Qué dice la fórmula? Dice que la distancia entre el punto P y Q va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿sí? A la raíz cuadrada de las componentes en X. Entonces realicemos. En X me daría para el punto Q menos 1 menos de la fórmula, y en el punto P la coordenada en X es 3. Eso elevado al cuadrado, más en Q la componente en Y es 6 y la componente en P en Y sería 5. 6 menos 5 elevamos al cuadrado. O sea que eso me daría la raíz cuadrada, menos 1 menos 3 me daría menos 4 elevado al cuadrado me daría 16. 6 menos 5 me daría 1 elevado al cuadrado me daría 1. 16 más 1 me daría 17. Pero miren lo interesante de esta fórmula, que no importa cómo tomen los valores. Miren que en la primera yo tomé primero a Q y de ahí a P, y en la segunda estoy tomando primero Q. ¿Por qué? En P la primera coordenada es 3 en X, menos en Q la primera coordenada es menos 1. Y en Y la primera coordenada en P es 5 y la coordenada en Q sería 6. Y al hacer la fórmula, aplicar los valores, el resultado es el mismo. 3 menos menos 1, ¿sí? Me daría 4, elevado al cuadrado me da 16. 5 menos 6 me daría menos 1, elevado al cuadrado me daría 1, y eso me daría la raíz de 17. ¿Por qué me da lo mismo? Porque estoy aplicando la famosa, en este caso, suma de cuadrados. Miren que es súper sencillo aplicarlo, siempre y cuando ustedes identifiquen las componentes en X y las componentes en Y.